Hay una herramienta que es muy útil en el estudio de la palabra del Señor. Hay algo que conocemos como la ley de la repetición. Hay pasajes en la Escritura, cuando uno va a estudiarlos, que siempre es importante prestarle atención a las palabras o a las frases que repite a lo largo de ese pasaje que estudiamos. Cuando las repite 1, 2, 3 veces es porque es sumamente importante y tiene un mensaje directo para nosotros. En esta ocasión quiero marcar una expresión que aparece en un capítulo, a lo largo de un capítulo. Nosotros no vamos a estudiar todo el capítulo, solo vamos a estudiar parte de él, y es de la carta a los Efesios, capítulo 3. Solamente para darles un poco más de contexto. En el capítulo 1 va repitiendo una preposición acompañada de un pronombre personal. En él. Cada vez que lo menciona, cuando dice en él, adjunta con eso una bendición que tenemos los creyentes cuando ya estamos en Cristo. En el capítulo 2, la expresión que repite él en Efesios es en otro tiempo, significando que hay un cambio, lo que éramos antes y lo que somos hoy. Y en el capítulo 3 va a marcarnos la secuencia de ese pasaje, una conjunción que se usa así, ¿para qué? O a fin de modo que, o de manera que significa un propósito. Lo que vamos a estudiar entonces es el propósito eterno de Dios. Considerando el capítulo 3 de Efesios, vamos a leer nada más, no vamos a leer todo el capítulo como lo dije, vamos a leer del verso 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Vamos a estudiar el propósito eterno de Dios. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos que el pasaje lo que va a mostrarnos es el propósito eterno de Dios. Cuando hablamos del propósito eterno de Dios, así como lo va a marcar acá, es como darle continuidad, es como una escalera. Lo que va a hacer es como una escalera, obvio que hay unas gradas que cada una tiene un peldaño, este va ascendiendo hasta llegar al final. Exactamente es lo que hay acá. El propósito que Dios tiene para la iglesia y para nosotros en general y también de manera personal, Él tiene algo en mente. Pero para llegar a eso tenemos que hacer todo el proceso. Es decir, que usted no puede ir al último peldaño de un solo sin haber pasado por los primeros. No sé si entiende. Eso está como que, bueno, espero que usted no sea de los que le han ayudado, pero creo que la mayoría de los que estamos acá, si lo hizo bien, usted no pudo haber sacado el diploma de 6º grado sin haber entrado a la escuela y haber pasado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Entiende? Exactamente así es esto, hermano, que en la vida cristiana. Es decir, que usted no crea que ya soy creyente y hay algunos creyentes que tienen atajos y pueden irse adelantito y salir adelante. Aquí no hay atajos para nadie. Esa idea, no sé si todos ustedes han leído el libro del progreso del peregrino o la película. Bueno, hay una película muy antigua, que era la original, y luego ha aparecido una un poco moderna. Me llama la atención que hay uno de ellos que le aparece al peregrino, le aparece ya para cruzar el río. No sé si recuerdan esa escena.
Y ya para cruzar el río, el peregrino comienza a platicarle de lo que ha sido su recorrido y todas las dificultades que ha enfrentado, y le dice el otro: yo no pasé por ahí. El pantano del desaliento, dice que es eso, yo no pasé por ahí. Él se encontró un atajo, se fue adelante. ¿Cuál es el problema? Que no llegó a la tierra prometida, que no llegó a la patria celestial. Claro, pues sí, aquel andaba de intruso, no era de allí. No sé si me entienden. Entonces, exactamente eso pasa con un creyente. Si usted quiere darse unos brinquitos y saltitos para ir a salir adelante, es posible que no haya nacido de nuevo. Porque aquí es donde se comienza. Ese es el punto de partida. Hermanos amados, similar a esto, recuerdan, bueno, la última vez que estuve con ustedes les hablé acerca de Jacob y les hablaba acerca del sueño de Jacob, como una escalera, ¿sí lo recuerdan? Bueno, más o menos esa es la idea de un peldaño, otro peldaño, hasta llegar a la cúspide. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. La edificación de la casa de Dios, la edificación de la iglesia de Dios, con todos los santos, para la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, lo dice el texto. Eso es lo que Él busca de nosotros, que la plenitud de Él, su presencia, la totalidad, more en nosotros, viva en nosotros, como persona y como iglesia. Pero ¿cómo podemos hacer que more en la plenitud de la iglesia si solo uno o dos de la iglesia están dispuestos a cumplirlo? Significa entonces que toda la iglesia, todos nosotros, debemos esforzarnos para cumplir el propósito de Dios. Tenemos todos los recursos para hacerlo, de manera que si no lo logramos es por negligencia nuestra. Observe cómo comienza Pablo a decir en el verso 14, dice él: por esta causa doblo mis rodillas. Comienza con oración. Hermano, Pablo vio primero algo maravilloso. Pablo ve algo de Dios. Porque Pablo comienza allá, no comienza acá. Si Pablo comenzara acá, les diría más o menos así: por esto yo les digo a ustedes que tienen... No, él dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, y ahí va toda familia de la tierra. ¿Por qué? Porque allá está el enfoque, hermanos. La edificación de la iglesia no depende de los seres humanos. La edificación de la iglesia es un asunto meramente divino. Y es aquí donde discrepamos con algunos de nuestros hermanos, porque algunos hermanos hacen o pretenden hacernos creer que la edificación de la iglesia depende de los maestros de la iglesia. No depende de los maestros de la iglesia, o de los maestros que el Señor ha capacitado para edificar la iglesia, que es algo meramente de los maestros. No, por eso decimos que Dios ha capacitado al maestro, porque es un asunto divino. Es Dios quien va a usar a cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Se lo voy a explicar en otras palabras. Cuando el Señor Jesús anuncia la iglesia, la primera mención que hace él directa de la iglesia, dice él: edificaré. ¿Por qué no dice edificaremos? Si él dice edificaremos, entonces ahora sí, Pedro tendría que darse el crédito y decir: a mí me dijo que yo le iba a ayudar. Él dijo: edificaré yo le edificaré. Entonces usted y yo, ¿qué hacemos? Se lo voy a explicar en español para que nos entendamos. En una construcción hay, pues, posiblemente esté el ingeniero, el arquitecto, esté por allí ya el encargado de la obra, de repente por allí ya un albañil, un ayudante, el medio ayudante, el ayudante del ayudante del medio ayudante. No sé si se entiende. Pero usted y yo, ¿qué somos? Yo creo que no llegamos ni a, como le dicen los albañiles, ni a media cuchara. No sé si se entiende. Ahora imagínese, el ayudante del ayudante del ayudante llega acá a este edificio, y yo hice este edificio. Y de repente él solo lo ocupaba para mandarlo a la ferretería a traer cosas. No sé si entiende. Hermano, el Señor es el que edifica la iglesia. Por esa razón, cuando alguien cree que tiene el derecho de golpear al pueblo del Señor, equivocó el camino. Cuando alguien cree que por muy grosero que diga las cosas es que va a edificar más la iglesia, equivocó el camino. Porque la edificación de la iglesia es un asunto meramente divino. Y a eso es lo que Pablo está haciendo alusión acá. Dice él: por esta causa doblo mis rodillas. Porque es Dios quien va a hacer el trabajo. Cuando nosotros los seres humanos queremos ayudarle al Señor, hacemos un desastre. Cuando nosotros como siervos del Señor
queremos hacer que el otro cambie. Si algunos dicen, es que tengo que decirle esto así para que cambie, no va a cambiar. Y si cambia, tal vez sea por miedo, pero no porque tenga amor en realidad a la palabra del Señor. Y ese es el enorme conflicto que presenta la iglesia en el tiempo moderno. ¿Por qué? Porque muchos hermanos consideran de que la sana doctrina es un asunto teórico. La sana doctrina no es un asunto teórico. Yo me someto a la sana doctrina por amor, no a la fuerza. Ese es el sometimiento voluntario. Entonces, si el otro anda medio así, ¿cuál es mi deber? Agarrarlo a leñazos. No, no es agarrarlo a leñazos, es enseñarle la escritura con amor y paciencia hasta que él reconozca su error y se vuelva a la escritura. ¿Cuál es mi trabajo? Ninguno. Solo ser el instrumento que Dios va a usar. Eso es todo. Pero ¿cuántos de nosotros se nos olvida que somos el instrumento y nos creemos que somos en sí la fuente de donde viene el mensaje? No somos la fuente, solo somos el cambio. Eso es todo, hermano. Y mientras no nos ubiquemos en el lugar que corresponde, difícilmente vamos a estar en la función que el Señor desea para nosotros, el propósito que Él desea para nosotros, para que seamos de edificación entre nosotros, edificación mutua. Entonces, el propósito eterno de Dios, lo primero que Él observa acá, lo primero que se ve, entonces, es el propósito de Dios. Algo más que Él quiere marcarnos acá en el texto es el significado de la iglesia para Dios. ¿Qué significa la iglesia para Dios? Y esto sí es determinante, hermanos, amados, porque es posible que nosotros nos hayamos perdido en cuanto a lo que significa la iglesia para Dios. Para algunos hermanos quizás la iglesia significa un batallón. ¿Sí sabe qué es eso, no? Un destacamento militar. Y no por la disciplina en sí, sino porque o hace caso o hace caso. Y el que no, pues a este lo metemos preso, ¿no? Buscamos a meterlo preso o algunos a degradarlo de rango y ahí vamos. Hermanos, la iglesia del Señor no es exactamente un destacamento militar. Tampoco es un campo de batalla. Sí, estamos en la batalla espiritual, pero no contra carne y sangre. Hace unos días atrás hablaba con un hermano y le digo, no, lo que pasa es lo siguiente. Es que creo que hemos perdido el camino porque ustedes se equivocaron. Yo creo que equivocaron el enemigo, porque el enemigo no somos los hermanos. Aunque pensemos diferente y quizás hagamos cosas diferentes o practiquemos cosas diferentes, usted seguirá siendo mi hermano. No soy su enemigo. Ahora, si usted cree que yo soy su enemigo, ni modo, ahí sí ya no puedo hacer mucho. Pero usted seguirá siendo mi hermano. Qué difícil es entenderlo, ¿verdad? Porque a veces creemos que la iglesia del Señor es un campo de batalla. Hermanos, lo primero que me enseñaron mis hermanos en el llano, los primeritos, los hermanos muy sencillos, temerosos del Señor. Bendito sea el Señor por ellos. Pero lo primero que me enseñaron tanto a ellos como a mis padres fue lo siguiente: que la iglesia del Señor no es para pelear. Y eso lo aprendí. Y ahora yo entiendo lo siguiente: si el Espíritu Santo mora en mí y yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo jamás me va a llevar a pelear. Es que yo estaría de acuerdo que los pleitos que hemos armado sean producto del Espíritu Santo o fruto del Espíritu Santo, si Pablo a los Galatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pleitos. Entonces sí. Pero no dice pleitos, porque son obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, ira, contienda, celos, disensiones. Esas son las obras de la carne. Entonces, cuando hay pleito, nadie puede tener la razón, porque si hay un pleito, el Espíritu Santo no está ahí. No puede estar obrando donde hay un pleito, porque Él jamás conduce al pleito. Y eso es lo que Pablo tiene claramente aquí enfocado: el propósito de la iglesia, lo que significa la iglesia para Dios, y algo más: el lugar de la iglesia en el propósito de Dios. Eso lo va a señalar aquí: el lugar que le corresponde a la iglesia en ese propósito que Dios tiene. Entonces nosotros podemos caer, hermanos, en la tentación de quedarnos solamente con la teoría acerca de una perspectiva religiosa de la iglesia, porque es común caer en la tentación de que, bueno, ya entiendo, ya domino que es la iglesia. Si yo le pregunto a los hermanos, ¿qué es la iglesia? Pues es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es el edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? Pues es la labranza de Dios. ¿Qué es la iglesia? Pues es el pueblo de Dios. Y ahí va, sí, pero en teoría.
Pero la práctica es el pueblo de Dios. Sí, está bien, pero en la práctica, ¿qué es la iglesia en sí? ¿Qué es la iglesia? Y ese es hermanos, el desenfoque, porque quizás en teoría, por ejemplo, las personas que nos rodean, yo conozco, no es primer caso, pero yo he estado en lugares donde le hablamos a alguien del Señor y dicen ellos, ustedes dicen que el Evangelio trae paz, y que es paz, y que buenas nuevas de salvación, y que es de gozo. Pero mi vecino y mi vecina que se congregan con ustedes allí en su casa, viven como perros y gatos. Esa es la práctica. Ahora sí saben a lo que me refiero. La iglesia, hermanos, el concepto de iglesia que nosotros tenemos como creyentes es uno. El que tienen los de afuera de nosotros como iglesia es muy diferente, porque ese es la práctica. ¿Cómo nos conocen? ¿Qué tipo de iglesia somos entonces? Dios no quiere que nosotros solamente conozcamos teóricamente acerca de esa hermosa declaración de lo que para Él es la iglesia, sino lo que Él desea, hermano, en realidad es una iglesia sin mancha, una esposa sin mancha, sin arruga. ¿Sí sabe qué es sin mancha, sin arruga, verdad? Es sin defecto. ¿Y cómo podríamos nosotros llegar a ser sin defecto? Estando acá en la tierra difícil, porque todos tenemos deficiencias, ¿o no? Tenemos defectos, hermanos. Seguimos en un cuerpo de humillación. De repente por ahí usted quiere hacer, imagínese, usted quiere que vayan para allá, pero vamos para el otro lado. ¿Qué problema, verdad? Sí, hermanos, los defectos son normales. ¿Sabe cuándo es el problema? Cuando usted quiere justificar su error, su defecto. Ese es un serio problema. Porque yo tengo defectos y yo digo, si los tengo. Por esa razón no puedo venir acá a buscarle los suyos si yo ya tengo los míos. Si yo vengo a buscarle los suyos, mejor no vengo. Si ya, ¿para qué venir hasta acá? Me quedo en la casa porque yo ya tengo los míos. No sé si me entiende. Venimos a la reunión esta mañana. Si usted de aquí se va vacío, es porque perdió el camino. Es posible que usted haya venido a la reunión así como casi así como, bueno, no están ahorita, pero creo que la mayoría lo vieron, casi así como se levantaron mis hijos ahorita, porque se levantaron bien temprano hoy y se acostaron tarde noche, se levantaron temprano hoy y aquí les agarró el sueño, bien disgusto, y se durmieron, y ahorita los despertamos para ir a la clase y se fueron entre dormidos y despiertos. ¿Sí saben qué es ese estado? Que no están ni de un lado ni del otro. Bueno, hay algunos que así vinieron hoy a la reunión, que no están ni allá ni acá, están en intermedio, y si usted se va así otra vez para su casa, se perdió de mucha bendición. Porque cuando yo vengo a la reunión, vengo para disfrutar en la presencia del Señor. Si yo vengo para ver en qué se equivocaron, si yo vengo para ver quién no vino y quién vino, si yo vengo para esta reunión para ver si los hermanos cantaron bien o cantaron mal, si los hermanos hicieron esto, hicieron lo otro, si yo vengo a eso, perdí el camino. Si yo vine para disfrutar en la presencia del Señor, es que voy a cantar con los hermanos, es que voy a estar acá, y aunque en el mensaje me esté durmiendo, pero voy a tratar de despertarme. ¿Entiende? Si usted está desenfocado, usted se va para su casa y se va vacío. Pero si usted viene acá para aprender, usted se va para su casa contento, satisfecho y lleno de la palabra del Señor. Muy contento. Hace mucho tiempo atrás, ya días pasó esto, pero mi suegro me contó su experiencia. Él recibió al Señor en una iglesia pentecostal, en la Príncipe de Paz. Ahí él conoció al Señor ahí. Sucede que por motivos, él nunca pudo congeniar con ellos porque fue difícil para él. Había cosas que no las compartía y aún así estuvo un tiempo con ellos. Llegó el tiempo donde él se desanimó y ya no siguió congregándose más con ellos. En la sala evangélica de esa comunidad solo había quedado al frente de la asamblea un hermano, un ancianito. Y entonces este hermano, cada vez que encontraba a mi suegro, como él ya sabía que mi suegro pues era creyente pero estaba desanimado, solo le hacía así y le señalaba la sala evangélica y le decía, allá está su puesto. Y ese era todo el mensaje. Y cuantas veces lo encontraba en el camino, allá está su puesto. Mi suegro solo le decía, gracias, está bien. Ya después este hermano ya no decía nada. Cada vez que lo encontraba solo le decía, ya mi suegro dice que él sabía a lo que se refería. Mi suegro decía a él, ¿para qué voy a ir? Si todos son iguales.
y no puedo congeniar con uno, ¿cómo voy a congeniar con nosotros? Quizás el problema sea yo. Pero un día se despertó tanto el mensaje de aquel, le despertó la curiosidad y dijo, voy a ir un día. Y se preparó para ir a un culto. Vaya culto el que escogió, domingo por la mañana, culto de cena. Y ahí llega, se sienta en la banca final. Lo que le sorprende es lo siguiente. Él es de la zona del occidente del país y él fue formado en la Iglesia Católica Romana y sus padres eran muy estrictos. Y dice que cuando él iba allí con ellos a misa, si hacía ruido, después tenía problemas con la mamá, porque aquella solemnidad y aquel silencio. Cuando él llega a la sala evangélica de su comunidad, a donde él se congrega actualmente, dice que él se sienta en la parte de atrás y aquel silencio. Eso le sorprendió a él, porque donde había estado antes era muy diferente. Y lo sorprendió, pero él no dijo nada. Solo cuando son las 9 en punto, un hermano se pone en pie y dice, hermano, buenos días. Damos inicio esta mañana a la reunión cantando el himno tal. Él entendió que el que se puso de pie es el que manda, ¿verdad? Porque él comenzó. Lo que pasa es que aquel se sentó y luego se puso en pie otro. Sigamos alabando el nombre del Señor con el himno tal. Y luego otro por allá. Y luego otro se pone a orar. Y el otro da la meditación. Y se le viene una pregunta. Y a estos, ¿quiénes dicen qué es lo que tienen que hacer? ¿Quién distribuye aquí los papeles? Usted hace esto, usted lo otro, usted le sigue a él y usted al otro. Y entonces dice que él sintió que iba llegando al cielo y dijo él, yo de aquí soy y de aquí no me voy. Si tenía razón el hermano, allá está su puesto, ese era el puesto de él. Y ahí está. Yo desde cuando él me lo contó, yo quedé analizando y digo yo, en verdad, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Quién les dijo a los hermanos que tenían que participar? El Espíritu Santo. Y eso es todo. Y no hay distinción para decirle, usted hoy no, hermano, usted sí, no. Es el Espíritu Santo. Y disfrutamos la reunión. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, somos edificados. Y este es el concepto que está transmitiéndonos el pasaje acá. Entonces, el punto de partida, hermano, para poder llegar a cumplir el propósito de Dios, el punto de partida es la nueva vida en Cristo. Si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo podríamos desarrollarnos? ¿Cómo podría avanzar usted si no ha nacido de nuevo? Es más, solo le voy a hacer un paréntesis aquí para explicarle algo. Solo un verdadero creyente puede tener una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Si usted no ha nacido de nuevo, aunque finja ser creyente, usted lo que tiene es una lucha en lo religioso, con las normas y conductas que usted mismo se ha establecido o que le ha establecido quizás el grupo donde se congrega para dar más o menos a la altura. Eso es una diferencia, eso es religiosidad. Vida cristiana es una lucha espiritual interna, es una batalla feroz, donde los deseos de la carne se oponen contra los deseos del espíritu, y eso le llamamos una lucha espiritual. Entonces, solamente si ha nacido de nuevo puede usted tener esa lucha. Y algunos hermanos dicen, hermanos, que viera la lucha que tengo. Bendito sea el Señor, porque entonces es creyente. ¿Entiende? Porque solo los creyentes podemos tener la lucha espiritual. Ahora, no por eso significa que se va a estar dejando ganar a cada rato. Y de todas maneras, si soy creyente ya con... No, esa no es la actitud de un creyente verdadero, porque un creyente va de triunfo en triunfo. Esa es la actitud de un creyente verdadero. Entonces, se requiere, hermanos, un trabajo. En este caso, que es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Él hace el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente obedecerle. Solo obedecerle, hermano. Cada uno de nosotros personalmente. Es decir, para que Dios tenga la iglesia que Él quiere realmente, Él tiene que trabajar en serio, sin distinciones, con cada uno de nosotros. Lo ha de trabajar en personal. Persona a persona. Esto no es un asunto de que usted diga, bueno, es que el Señor, imagínese cuántas asambleas hay en Honduras. Y no solo de las salas evangélicas. Entonces, para avanzar, el Señor nos agarra por grupo. Para ir a avanzar, no nos agarra por grupo, nos agarra uno a uno. Es decir, que Él me va a dar a mí lo que yo necesito, las lecciones que yo necesito. Hay un pasaje
obviamente está en un sentido figurado la lección, que describe el profeta Isaías. No sé si has leído aquel pasaje que dice: el que haga para sembrar, arará todo el día, romperá los terrones. Y ahí, ¿han leído ese pasaje? Bueno, si no, búsquenlo, ahí está en Isaías. Esa es una figura de la agricultura. En la agricultura, para la siembra, pues hay algunos que tienen que abonar el terreno, algunos, al ponerle algunos químicos, algunas cosas para que el terreno esté fértil. En el tiempo de antes, hace muchos años, tenían que hacerlo arado con el arado de la yunta de bueyes. Y ahí andaban arando, enterrando el arado, sacando el suelo al subsuelo, hacer cambio. ¿Por qué? Porque llega el tiempo donde el subsuelo se agota de, pues ya de tantos cultivos y siembras y ningún nutriente para ellos. Entonces, ahora lo que hacen, actualmente las empresas, están escuchando a un hermano que trabaja con el ingenio de Azunosa, en el sector del Progreso, dice que la empresa, no sé cada cuántos años, pero ellos siempre le dan un arado así leve por encima, pasan arrastras y todo, pero hay un tiempo donde profundizan el arado, pero lo entierran bastante para hacer ese cambio, y el subsuelo cambiarlo para que esté siempre fértil. Entonces, hermanos, si usted es de los que tiene algunos terrones atravesados allí en su corazón y raíces de amargura, no lo va a dudar el Señor para meter el arado y sacar todo eso. No sé si entiende lo que le quiero decir, pero es posible que usted sea muy dócil de corazón. Entonces, por encimita es lo único que ocupa que le hagan. Ahora ya usted lo que quiere y el Señor lo va a dar. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, yo conozco a algunos que el Señor ha tenido que doblegarlos a través de una enfermedad. Los doblegó. Necesitaban que se profundizara el arado. El Señor no va a dudar en hacerlo. Es posible que otros, por encimita, hay una diferencia entre lo que conocemos como disciplina y pruebas. La disciplina es cuando usted va por la desobediencia y las pruebas es cuando va por la obediencia. No sé si sabe la diferencia. Las pruebas, hermanos, se reciben en el camino de la obediencia, las pruebas más grandes. Y la disciplina, cuando usted se va por la vía de la desobediencia, porque entonces ¿qué le da con la vara? Para que usted aprenda. Y hasta que aprende. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el trabajo que Él va a hacer con nosotros es personal. Entonces usted no venga diciéndole: Señor, le falta arado a fulano. No, es como usted no venga a preguntar por otros, ni venga ni siquiera por lo menos a hacer la sugerencia. Es con usted. Entonces, Él va a tomar lo que es sus manos y Él va a hacer una verdadera obra. Conozco hermanos que se han colocado en las manos del Señor y sus vidas han sido tan moldeadas y tan trabajadas que si usted no conoce lo que era antes Él y lo que es hoy, usted jamás podría creer lo que se dice de Él, porque se pusieron en las manos del Señor. A mí me sorprendió la actitud. Yo solo lo conocía al hermano, pues actualmente cómo es él. Un hermano que, imagínense que ya como hermano, unas personas problemáticas de la comunidad le prendieron fuego a la casa del hermano por hacerle un daño a él. Y se le quemó pues toda la casita y todo. Él tiene bastantes vaquitas y todo, y más o menos por ahí es donde viene el asunto, pero la reacción del hermano fue: bueno, pues, gracias a Dios, mi esposa y mis hijos están bien. Y eso fue todo, porque él estaba en el culto cuando le avisaron de que le habían prendido fuego a la casa. Entonces, a mí me cuentan ese testimonio, yo quedé impactado. Digo, este hermano quedó dócil. Platicando con otros hermanos luego me dicen: mire hermano, a este hermano solo la gracia del Señor, porque si le hubiesen hecho eso antes de llegar al Señor, mataste el perro de la casa de esa persona. Era malísimo, pero el hermano, sí, todos le tenían miedo. Mire, solo montado en el caballo con el sombrero hasta acá abajo, con el AK-47 atravesada en la montura y otra aquí, y todos le temblaban. El día que él llegó a recibir al Señor, cuando llegó,
Creían que era matar al anciano de la asamblea que iba. Y la comunidad entera, no hay energía eléctrica ahí, y la comunidad entera por la ventana viendo a qué hora, que por qué andaba allí. El susto de ellos fue cuando él dijo que recibía al Señor. ¿Quién cambió su vida? El Señor. Yo creo que aquí hay testimonios de eso, ¿verdad? Muchos testimonios de eso. Porque el Señor cambia vidas, hermanos. Es que idealizamos nosotros creemos que cuando decimos que el Señor cambia vidas es que usted ya ahora va a ser un ángel. No, no es un ángel. Es una persona común y corriente, temeroso del Señor. Cuando comete errores, lo reconoce, pide perdón y sigue avanzando en la vida cristiana. Ese es el creyente del que el Señor habla en la Escritura. Del que va avanzando, progresando. Cuando hay caídas, se levanta, sigue. Y no solamente caídas de inmoralidades, que hay de repente por ahí, hay situaciones donde nosotros estamos avanzando y de repente por ahí, algún tiempo por ahí nos hemos estancado y luego seguimos avanzando, nos hemos desviado del propósito y volvemos otra vez a causarnos y ahí seguimos. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Cuando la obra del Señor es verdadera, entonces el refinamiento de carácter es un proceso doloroso, porque va a refinar nuestro carácter, porque está moldeando nuestro carácter. Muchas veces pues a personas cercanas a nosotros duele, ¿verdad? Hay una cosita que uno siente acá y dice, te vale que soy creyente, ¿verdad? Hay ratitos que uno quisiera como, y uno sabe, mejor me quedo, porque si sigo ya estuvo. Sobre todo con los incrédulos, ¿verdad? Porque con los creyentes usted les dice hasta de lo que se van a morir y de lo que no se van a morir también. Porque cuando un hermano es el que lo ha tocado, y por eso, ahí sí. Con el jefe no, ¿verdad? Allá no, porque si lo despide. Allá con los que tienen autoridad sobre usted no, porque con eso corre un riesgo, un gran peligro. Entonces, con los hermanos, con esto sí no, porque es que tampoco. Hermanos, hay que aprender a quedarnos. ¿Sí sabe que hay que aprender a ganar perdiendo? ¿Sí sabe cómo es eso? Hay hermanos que aprendieron a ganar perdiendo. Y eso fue lo que el Señor Jesús nos enseñó. Siempre lo he mencionado acerca del Señor Jesús. Dice, cuando vino Juan, dijeron, demonio tiene. ¿Por qué? Porque este hombre ni come ni bebe. Este es un endemoniado, era un loco. Así trataron a Juan. Ahora que vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, ¿qué dijeron de Jesús? Dijeron, es un comilón, significa glotón, para que lo entiendan en español. Y bebedor de vino significa borracho. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Borracho. Y entonces Jesús le dijo, ¿quién me dijo eso? Tráigamelo aquí, Padre. ¿Hizo eso Jesús? Te alabo, Padre. Cuando a usted y a mí nos dicen, es que el hermano no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, si la verdad fue. No servimos. Por eso fue que el Señor nos ha rescatado, porque no servimos. Hermanos amados, a veces nosotros nos molestamos y perdemos la paz, cuando no deberíamos perderla. No deberíamos perderla. Entonces, el refinamiento de carácter es un proceso doloroso. Él puede usar circunstancias, puede usar también personas. Las personas que usa a veces pueden ser hasta nuestros más cercanos, nuestros familiares, nuestros hijos, ¿verdad? Y nos van enseñando lecciones y ahí vamos avanzando en la vida cristiana. Es doloroso, sí, pero vamos moldeando el carácter. Eso es lo que el Señor desea. Caracteres semejantes a la vida de Jesús, al carácter de Jesús. Entonces, hermanos, Dios está transformando nuestra vida y lo sigue haciendo paso a paso. Eso significa que Dios va a ocupar todo nuestro ser. Él no está pensando en parte de usted, Él quiere todo. Todo, hermanos. No sé por qué, pero Satanás es muy astuto y ha metido algunas ideas, conceptos a la iglesia y al creyente que no son saludables. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, al Señor lo que le interesa, hermano, nada más es lo interno. ¿Cómo así? No, pues sí, mi relación con Él pues se basa, lo externo no importa. Mentiras. Él quiere todo.
todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser interno y externo. El asunto es que nosotros, los creyentes y algunos hermanos y nosotros quizás de una u otra manera, así quizás implícita, hemos transmitido el concepto, enseñado el concepto de que el creyente nada más que de apariencia. Eso es mentira. Usted no solo es de apariencia, el cambio es desde adentro hacia afuera. Eso fue lo que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Habla de que de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior hacia su exterior. Por esa razón, cuando el creyente hace los cambios correctos que vienen desde adentro, lo va a exteriorizar. Pero tiene que ser visible. Si nosotros decimos, no, solo lo de adentro, no, entonces no está bien el trabajo. No está incompleto. Hermanos, que Él quiere todo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Desde el día de la conversión, Él mora en nosotros. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre ser visita y ser dueño? Yo creo que la mayoría nos vamos a identificar. ¿Verdad que esta ropita nos estorba? La que andamos para venir al culto. Sí, porque cuando llegamos a casa, tras que llegamos a casa, quitar ropa por acá, ponerse la ropa cómoda. Usted sabrá cómo anda en su casa. Entonces, qué comodidad, ¿verdad? Cuando usted anda de visita, por buen hospedador que sea el hermano o la hermana, y le dice, siéntase como en casa, usted como huésped sabe hasta dónde, hasta qué punto. No sé si me entiende, porque es visita. Pero en casa usted se actúa diferente porque es en casa. Ahora le hago una pregunta: ¿el Espíritu Santo allí, en esa casita, anda de visita o es dueño? Y usted me dice dueño. Sí, pero ¿por qué lo trata como visita? Si es dueño, manda. Si es visita, lo manda. ¿Cómo está allá adentro? Porque usted le dice al Espíritu Santo, solamente te ocupo los días de culto, y le va a hacer favor, que voy a dar el domingo, y este domingo te voy a dar más tiempo porque vamos a estar hasta la tarde con los hermanos. Y allí no te ocupo más, ni te aparezcas. Y aquí se me sienta, y ahí tiene que estar. Hermano, que el Espíritu Santo es dueño, y como dueño tiene que mostrarse en todos lados, y se va a comportar muy diferente usted si le deja la libertad al Espíritu Santo. ¿Ahora sí lo entiende? Significa que si es dueño, allá donde usted ande, en el mall, en el trabajo, en la calle, donde ande, usted seguirá siendo un espiritual porque el Espíritu Santo mora en usted y es el dueño. Así de sencillo, hermano. Entonces, Él va a comenzar a trabajar con nosotros, todo nuestro ser y con todas nuestras cosas también. No solo nuestro ser, con nuestras cosas también. Hay un asunto que comúnmente nosotros caemos en este error, en la administración del dinero. Por ejemplo, no sé si ustedes cobran viernes o sábado, domingo, lunes, martes, el día que le den, o fin de mes, no sé, pero usted cobra. Yo creo que nadie trabaja de gratis, ¿verdad? La mayoría. Dicen algunas que a mí me gusta trabajar. Bueno, creo que lo que más nos gusta es cobrar. Trabajamos porque vamos a cobrar, pero bueno, ahí está, cobra. Y entonces ahora cobró y dice, supongamos, le vamos a hacer el favor de cobrar semanal. ¿Le gustaría ganar unos 10,000 empiras semanal? Más o menos. Ahí más o menos, está bien. 10,000. Y dice usted, voy a ser generoso, le voy a dar al Señor la 10ª parte. Y aparto 1,000 y digo, estos 1,000 son del Señor y estos 9,000 son míos. ¿Así es? No. Estos 1,000 son del Señor y estos 9,000 también. Y yo solo soy el administrador. Yo solo voy a administrar, pero todo es de Él. No significa entonces que todo viene a la ofrenda, que a la bolsa, no me malentienda. Significa que de eso que yo tenga acá, tengo que saber para la casa, proveer para la casa y administrarlo bien, porque es del Señor. Y si eso significa ropa, medicina, comida, pero administrarlo bien, hermano. No sé si entiende, pero todo es de Él, no mío. Porque cuando yo me quedo con el concepto que este es mío, entonces yo lo voy a despilfarrar y voy a hacer lo que quiera con él y ni siquiera voy a hacer por lo menos para las cosas que Él me ha provisto, y después quedo, Señor,
provéame de un hermano que me preste. Claro, porque usted no supo administrar lo que en realidad él le ha prestado, hermano, que el dinero no es nuestro. No es nuestro. No lo poseemos. Es prestado. Eso es todo. Es prestado. Y cuando lo entendamos así, entonces entenderemos que todas las cosas que tengamos son de Él. Entonces ahora, tras que llegue ya a su casa, aunque puede irlo haciendo desde ya, pero tras que llegue a su casa, entre a su cuarto y de rodillas dígale, pásele todas las escrituras, todo lo que tenga, dominio pleno, todo lo que tenga, páseselo a nombre del Señor. ¿Sí sabe qué significa eso? Que sea Él el dueño. No le estoy diciendo que se lo vaya a poner a la iglesia, no, al Señor, para que todo esté en sus manos, y en sus manos estará seguro, ¿no? Yo sé que se nos da el concepto de que nos dicen a nosotros, mire, esto que usted tiene aquí se queda. No, yo le puedo decir que se lo puede llevar. ¿Cómo se lo puede llevar? Bueno, usted se lo puede llevar si le cambia de forma. Si usted lo invierte allá en el tribunal de Cristo, lo invierte en el Señor, en el tribunal de Cristo le aparece. Es decir, que si usted un carrito tiene y se lo quiere llevar para el cielo, usted se lo puede llevar, ¿cómo? Cambiándolo de forma. Inviértalo, délo al Señor. Hay un hermano que admiro mucho. Dice él, y es verdad, su carro, sus cosas, siempre están dispuestas para el Señor. Pero que estén dispuestas para el Señor no significa que no las cuidan. Se cuidan, hermanos, porque son del Señor. Por ejemplo, en el ministerio donde estamos, en el discipulado, hay unos gabinetes de madera similares del color y todo, muy bonitos en los acabados. Entonces, nosotros, yo creo que en su caso usted hace lo mismo, ¿verdad? Cuando las puertecitas estas abren, uno viene y como lleva las manos ocupadas, con el pie, ¿verdad? Y el hermano polaco, cuando usted hace así, le dice él, no. Vuelve a abrir la puerta, mete el dedo y le da. Entonces todos quedan asustados. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor se cuidan. Son del Señor, hermano, sí, pero se cuidan. Y a veces nosotros caemos en el error de que no, es que como, mire hermano, y este carro se lo da al Señor y lo destruye. Eso es ser mal agradecido. Porque no sabe cuidar. Sí, lo vamos a dar al Señor, pero cuidándolo, porque Él nos lo ha dado para que lo administremos. Todo debería de ser así, hermano. Todo debería de ser así. Porque es del Señor. Entonces, si nosotros, Él va a trabajar con todo nuestro ser y también con todas nuestras cosas, aún en las cosas que menos imaginemos, Él las quiere para Él. Y Él va a trabajar para Él. Llega el momento en que Dios pone su dedo y dice, esto lo voy a tratar ahora. Es posible que a usted ahorita le pusieron el dedo y le digan, esto es lo que quiero trabajar hoy contigo. Y lo va a trabajar. Y lo va a trabajar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo va a trabajar. Hasta aquí he tratado otras cosas. Es posible que le diga, pero le llegó el turno a esta partecita. Es posible que sea hoy la parte del carácter. A veces somos mecha corta, ¿no? Somos explosivos. Lo repito otra vez. Nosotros idealizamos la vida cristiana. ¿Por qué cree que Jesús le llamó hijos del trueno a Juan y a Jacobo? A los boanerges. ¿Por qué le llamó hijos del trueno? ¿En qué contexto les dijo hijos del trueno? En este contexto, cuando al Señor no le recibían en aquel pueblo. Qué humillante. No recibieron el mensaje del Señor y rechazaron al Señor mismo, al Mesías. Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y consuma a esta ciudad, a este pueblo? Es que les ardía por dentro. Ustedes no saben de qué espíritu son. Hermanos, a veces somos mecha corta. Yo pienso que esos dos eran mecha corta y eran explosivos. Ahora imagínese usted el caso del otro, Mateo. ¿Usted sabe quién era Mateo, verdad? Era un cobrador de impuestos, era un publicano, era un traidor.
¿Usted sabe qué era un celote? Había un movimiento, un grupo entre los judíos que se llamaban los celotes. Eran sicarios, eran asesinos. Ellos eran entrenados desde su adolescencia para matar, porque ellos querían matar a los romanos, expulsarlos. Esa era lo que la mentalidad de ellos era que cuando el Mesías viniera, pues iba a usar a los celotes para matar a los romanos, sacarlos de Israel y el Mesías levantar el reino. Eran enemigos de los romanos. Y los publicanos eran amigos de los romanos porque trabajaban para los romanos. Ahora imagínense ese contexto. ¿Qué hacía un celote y un publicano en el mismo grupo? Ahora sí ve que la vida cristiana, nosotros es que la idealizamos. Hermanos, tuvieron que haber dificultades entre ese grupo, pero allí estaba el Mesías, la presencia de Él. Hermanos, en la iglesia siguen habiendo dificultades, pero la presencia del Señor sigue entre nosotros. Y Él tiene el control. Y por esa razón, aunque tengamos diferencias y algunas situaciones quizás que nos incomodan en algún aspecto de nuestra vida, pero recordamos, somos hermanos y el Señor está entre nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ha de llevar al propósito final. Vemos que esa edificación que realiza Dios de su morada para su plenitud se hace de una manera muy práctica, con un tratamiento muy preciso y efectivo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace primero entonces? Él hace un trabajo con cada uno personalmente, luego va a trabajar colectivamente. Primero trabaja con cada uno, para luego entonces cumplirlo con la iglesia. Pero cuando uno de nosotros se opone al trabajo que el Señor hace, entonces, en lugar de que avancemos como iglesia, estamos estorbando. Porque es posible que yo esté interfiriendo en el trabajo que el Señor quiere para mí, el propósito que Él tenga para mí. Y si yo estoy interfiriendo, al mismo tiempo estoy interfiriendo en el desarrollo de la iglesia local, porque yo soy miembro de esa iglesia y estoy estorbando. Entonces el Señor va a tener que tratar conmigo para que luego como iglesia podamos avanzar. Entonces va a trabajar primero como individuo y luego lo hará como iglesia local. Vamos a observar ya el primer peldaño. El primer peldaño de esta escalera, lo vamos a ir haciendo así para que nos entendamos. Yo les dije que era como esta grada. El primer peldaño es ser fortalecidos en el hombre interior. Lo dice el texto. Dice el versículo, verso 16. Ahí está la primera mención. ¿Para qué? ¿Lo observan? Si quiere marcarlo en su Biblia puede marcarlo. Dice el verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, Dios trabaja con cada individuo, tratando a cada uno como un caso especial. Uno a uno. Un caso especial. Luego el Señor trata a los individuos en un aspecto colectivo como iglesia. Entonces, el trabajo que Él hace es personal para poder hacer un trabajo colectivo. Sucede que a veces nos rehusamos a este tipo de trabajo. Hay hermanos, bueno, observe este detalle. Cuando hay hermanos que están pasando situaciones difíciles, nuestra oración por nuestros hermanos es: Señor, devuélvele la salud al hermano. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. No es que esté mal orar así, pero antes de orar así deberíamos de decirle: Señor, fortalece el hombre interior de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque es posible que Él no quiera quitarle la enfermedad. Es posible que la voluntad de Él no sea quitarle el problema económico, sino fortalecer el hombre interior para que Él se mantenga firme y no desmayar en los momentos difíciles. ¿Entienden? Entonces es posible que la oración nuestra tengamos que enfocarla acá, hermano, que sea fortalecido en su hombre interior. ¿Para qué? Para que esté fortalecido en los momentos de dificultad. El Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Necesitamos fortaleza en el hombre interior? Sí, todos nosotros. Y esa debería de ser nuestra oración. Y Pablo vuelve otra vez: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el verso 16 dice: para que os dé el ser fortalecidos en el hombre interior. Significa, hermanos, que la oración de Pablo era esta: que los hermanos
espiritualmente estuvieran fuertes, para que cuando vengan los momentos difíciles no desmayen. Eso nos enseña que el trabajo que el Señor hace con cada uno de nosotros, aunque es personal, es especial. Él está trabajando con nosotros. Él sabe que necesitamos. Si usted necesita paciencia, Él sabe cómo desarrolla la paciencia. Si usted lo que necesita es crecer en amor, Él sabe cómo lo va a hacer. Si usted lo que necesita es gozo, Él sabrá qué es lo que usted necesita para poder desarrollar ese gozo. Ahora, si usted lo que necesita es dinero, se equivocó. Si usted lo que necesita, si usted tiene un problema económico, no es que Él no pueda suplir, Él puede suplir, y en abundancia. Pero hermanos, es posible que lo que Él quiere enseñarnos es lo mismo que le enseñó a Pablo. Pablo lo hizo a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice, sé vivir en abundancia y en escasez. ¿Verdad que es más fácil aprender a confiar en el Señor y estar más cerca del Señor en escasez? Porque en abundancia se nos olvida. Pero hay que aprenderlo también, de ambos lados. Y Él nos lo va a enseñar. ¿Cómo? Pues obviamente Él sabe. Que el Señor nos bendiga.